Sin mucho más que agregar a lo que ya señaló la doctora Dati Rosales, yo eh, comentar, cierto, que estoy participando el día de hoy y aprovecho de dar las gracias justamente por la invitación desde la Sociedad Venezolana de Pediatría. Estoy participando en nombre de la Universidad San Sebastián de acá de Chile. Yo estoy en Santiago, justamente. Nosotros somos una universidad privada grande con varias sedes a lo largo del país, y solamente en Santiago de Chile contamos con tres sedes, ¿cierto? En Los Leones, en Bellavista y en Ciudad Universitaria. Yo trabajo directamente para la Facultad de Medicina Veterinaria, que es una facultad, perdón, que se ha reconvertido hace muy poquito tiempo. Llevamos 3 meses como facultad monocarrera y previo a eso éramos una facultad de ciencias para la naturaleza, ¿ya? Pero en este momento, como les cuento, solamente somos la carrera de medicina veterinaria distribuida a lo largo de las diferentes sedes a lo largo del país. Eh, bueno, sin mucho. Bueno, y yo me desempeño como académico en la universidad y también como vinculador, ¿ya? Eso es justamente un rol que se conecta o que busca conectar, ¿cierto?, a la academia con la comunidad, con socios comunitarios, y qué mejor forma de hacerlo que poder encontrarme con colegas, con productores, con proveedores, con laboratoristas, etcétera. Hay alguien por ahí que creo que abrió el micrófono, si es que lo puede bajar, por favor. Pero qué mejor que poder hacerlo, ¿cierto?, con todos los actores que de alguna forma nos vamos conectando con lo que es la salud pública y el mundo de los alimentos. ¿Ya? Voy a tratar de hacer mi presentación lo más dinámica posible, ¿cierto? Aprovechando el tiempo de mejor manera. Eh, bueno, la inocuidad de la leche en la leche y la carne o los productos derivados lácteos y los productos derivados cárnicos y la relación con la salud bovina, ¿cierto? Un tema amplio, 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 bastante amplio, que de hecho me costó pensar en cómo poder abordarlo en tan poco tiempo, ya que yo les cuento que actualmente imparto dos cátedras acá en la Universidad de San Sebastián. Una de ellas es tecnología de la leche, otra es tecnología de la carne, y añado una tercera que es para estudiantes de quinto año que se llama inocuidad alimentaria. ¿Ya? Inocuidad alimentaria solamente implica hacer una cátedra de un semestre completo para estudiantes, ¿cierto?, de quinto nivel, ya próximos a egresar. Por tanto, cuesta muchísimo poder ver cómo condensar, ¿cierto? Y desde qué punto abordar estos ámbitos que son sumamente interesantes, pero sumamente amplios también. Como bien comentaba Dati, el enfoque Una Salud hoy en día es un paraguas que finalmente logra albergar, ¿cierto? Y los que somos o trabajamos en sistemas sanitarios y alimentarios. Dati, si me puedes ayudar, por favor, hay un micrófono abierto, a lo mejor para silenciarlo. Eh, yo creo que a alguien se le quedó tal vez abierto. Y, y justamente esta mirada, ¿cierto? Este enfoque de una salud es lo que permite albergar todos los enfoques sanitarios que de alguna manera vamos trabajando de manera mancomunada, justamente en estos temas, en la inocuidad, en la seguridad alimentaria y en aspectos relacionados con la salud animal y la zootecnia, ¿cierto? Y la gestión también de sistemas productivos pecuarios o de abasto. Bueno, siempre me gusta a mí comenzar un poquito con el rol del médico veterinario en el ámbito de la salud pública y cómo esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿ya? Es importante remontarnos un poco a lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el término de esta, ¿cierto? Por ahí por el año 45, 1945, en donde se crea justamente el sistema de las Naciones Unidas, ¿cierto? La ONU, con distintos organismos internacionales que sirven, digamos, como organismos de referencia para diferentes materias. Dos, sumamente importantes para lo que es salud pública, justamente son la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ¿ya? Eh, el término de salud pública veterinaria se emplea por primera vez en el año 46, ¿cierto? Posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial por parte de la OMS, ¿ya? Eh, y lo que yo siempre explico, descompongamos la palabra. Salud tiene que ver con un estado de bienestar integral, ¿ya? Este bienestar debe ser no solamente de tipo físico, sino que también de tipo mental
o psicológico y también un bienestar social. Ya, si logramos combinar esta triada, recién en ese momento podemos considerar, ¿cierto?, de que el ser humano o el animal se encuentra en un estado de salud. Eh, al agregarle la palabra o el apellido público, o pública en este caso, ya estamos haciendo referencia, ¿cierto?, a hablar de la salud de los humanos, de la humanidad. Y si en tercer término agregamos un segundo apellido que sería veterinaria, estamos traduciendo, ¿cierto? O enfocándonos directamente a hablar de la salud de las personas, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de su conexión con la medicina veterinaria o de su conexión con el entorno animal, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos los médicos veterinarios trabajar con los animales de este planeta, que habitan este planeta, pero siempre velando, ¿cierto?, por lograr o llegar a este bienestar físico, mental y social de las personas? Esto finalmente, ¿y por qué me detuve tanto en explicar esto? Porque esta es la base finalmente del entendimiento, no solo del enfoque del médico veterinario en la salud pública, sino que también del poder comprender cómo los sistemas sanitarios, tanto humanos como animales, como de la naturaleza y de las plantas, nos interconectamos de manera diaria, tal como aparece en la figura, si se fijan, del lado derecho de mi presentación, en donde todos, digamos, nos vamos interconectando, ¿cierto? Incluso a nivel de microbioma, incluso a nivel de microorganismos, para poder, ¿cierto?, mantener una cierta homeostasis o equilibrio, ¿cierto?, a nivel de la faz de la Tierra. Bueno, posterior a la creación de este concepto, ¿cierto?, se fueron creando algunos organismos como el cepanzo, ¿cierto?, el panaftosa, que sigue vigente hasta el día de hoy, y que de alguna forma se hacen cargo desde Naciones Unidas para abordar lo que es salud pública veterinaria, tratando temas tan importantes como el gusano barrenador del ganado, el virus de la rabia, la fiebre aftosa justamente que afecta al ganado rumiantes, eh, eh, el COVID-19, por ejemplo, que fue un tema sumamente emblemático hace pocos años atrás y que todos de alguna forma lo vivimos. También fue abordado desde Panaftosa, ¿cierto?, cuya oficina central se encuentra ubicada o radicada en Brasil, justamente aquí cerquita, Latinoamérica, y comentar, ¿cierto?, que a partir entonces de la creación de las Naciones Unidas y este término que les comento de salud pública veterinaria, eh, o de forma paralela, mejor dicho, han existido ciertos distintos peligros emergentes y reemergentes a lo largo de la historia que han significado brotes, ¿cierto?, de enfermedades transmitidas por los alimentos, alimentos que pueden venir de origen animal o vegetal, ¿ya? En el fondo son dos grandes grupos de alimentos, ¿cierto? O considerando también de forma eh, paralela a lo que son los productos de origen marino, pesquero o acuícola, pero estos tres grandes grupos son finalmente los que permiten alimentar a la población. ¿Ya? Y hemos tenido, tal como aparece en la diapositiva, distintos brotes, ¿cierto?, a lo largo de la historia de enfermedades transmisibles por alimentos, eh, y que de alguna forma eh, se conectan con los animales, ¿cierto? Se conectan con los animales porque la mayoría de ellos justamente proviene o ha sido generados por zoonosis alimentarias, es decir, enfermedades transmitidas por los animales, ¿cierto? Pero más que por los animales son por los productos alimenticios que de ellos provienen, ¿ya? Como la leche, como la carne, como los huevos, como los pescados y los productos pesqueros, etcétera, etcétera, ¿ya? Abajo, en la diapositiva, vemos, no me voy a detener a hablar uno por uno, ¿cierto? Porque si no vamos a perder un poco el foco de la presentación, pero comentar, ¿cierto?, de que esta zoonosis alimentaria y zoonosis alimentaria siempre han existido. Eh, Patógenos, bueno, abajo podemos ver la ruta de la forma más sencilla en que se puede explicar de cómo un animal, ¿cierto? En este caso un rumiante, un bovino o un búfalo, por ejemplo, genera, ¿cierto? O puede generar contaminación, ¿cierto? A partir de patógenos que se transmiten a los alimentos que de él se generan
o bien al agua, ¿ya? También se puede contaminar el agua, ¿cierto? Que es considerada en la mayoría de nuestros países como alimentos. Esto ingresa a la ruta alimentaria, ¿cierto? Y el alimento es consumido por nosotros, generándonos lo que se conoce como una ETA, una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿cierto? Que puede generar casos aislados, ¿cierto? Desde el punto de vista epidemiológico, o bien brotes, cuando dos o más personas, ¿cierto?, se afectan con el mismo alimento contaminado. Eh, Acá, por ejemplo, bueno, aquí es que habían dos diapositivas. Que la primera, ¿cierto?, tiene que ver con microorganismos emblemáticos, ¿cierto?, para la historia que han generado grandes brotes de intoxicaciones, ¿cierto?, enfermedades transmitidas por los alimentos. Y aquí en esta diapositiva que les muestro están justamente las zoonosis, las grandes zoonosis no alimentarias, ¿cierto?, sino que zoonosis solamente definidas como enfermedades infecciosas que pueden transmitirse entre especies de animales a humanos, ¿cierto? O bien desde humanos a animales, que en ese caso se llaman zoantroponosis o zoonosis inversas. ¿Ya? Y aquí partimos, por ejemplo, con la peste bubónica en el siglo XIV, ¿cierto? Gran plaga, el cólera, muy importante, ¿cierto? Entre 1800 y 1900. Luego la gripe española, la viruela, ¿cierto? Que sabemos que por ahí, por aquí en esta época se inventó justamente la primera vacuna, gripe asiática, el virus del VIH, etcétera. Y luego ya en la época más moderna tenemos algunas epidemias y pandemias, ¿cierto? Como el MERS, el SARS, el ébola, el COVID. Hoy en día, por ejemplo, estamos a puertas de poder generar un nuevo salto, como se llama, desde la interfaz animal hacia la interfaz humana, con un virus que es muy cercano al MERS, ¿cierto? En donde tuvimos una epidemia el año 2012, y se teme, ¿cierto?, que esto pueda ocurrir prontamente, según los últimos reportes que estuve revisando. eh, y el MERS, por ejemplo, tiene un riesgo, una tasa de mortalidad bastante mayor que la del COVID-19, es cercana a un 35%. Bueno, y arriba también podemos ver la diferencia a grandes rasgos entre una epidemia y una pandemia, ¿ya? La gran diferencia es que, bueno, en la epidemia existe una rápida propagación de un agente, de una enfermedad causada por un agente, entre un gran número de personas, ¿cierto? Y en un tiempo acotado de tiempo, en un periodo de tiempo acotado. Y por el contrario, la pandemia, ¿cierto?, consiste en una epidemia, pero que se logra expandir, ¿cierto?, a escala global y afecta, por cierto, una proporción mucho más grande de la población. Esta imagen también me gusta porque da cuenta del mundo globalizado en el cual vivimos, ¿cierto? Con intercambios comerciales, aéreos, terrestres, marinos, ¿cierto? Y en donde los alimentos que consumimos a diario provienen siempre de distintos orígenes. Plata o ¿Aló? ¿Dati? ¿O alguien me habló? No sé. Provienen, ¿cierto?, de distintos orígenes, ¿ya? Y esta diapositiva es interesante porque también da cuenta del enfoque de una salud que les comenté al inicio. De hecho, es tomada de Garzón, de Dormenieux y Garzón et al. Del año 2018, que justamente da cuenta de cómo han ido en los últimos 20 años cambiando las formas de producir, elaborar, procesar, distribuir e incluso consumir alimentos, ¿ya? Y también se ha dado el fenómeno de que las zoonosis, ¿cierto?, se han ido acelerando en cuanto a su presentación, en cuanto a la posibilidad, ¿cierto?, de poder expandirse también y de poder generar tasas mayores de morbilidad, de letalidad y mortalidad. Y los fenómenos o las variables que han incidido justamente en esta aceleración de zoonosis son las que aparecen en el diagrama, justamente en la diapositiva. Crecimientos explosivos de población en algunos territorios, deforestación, pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Eh, todo el fenómeno de la resistencia antimicrobiana, debilitamiento de los sistemas sanitarios, la atención sanitaria humana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, quería aprovechar un poco la instancia para comentarles qué es lo que sucede
Y tú me decías, Dati, que mayoritariamente hay gente relacionada con el ámbito productivo lácteo más que cárnico, bovino. Entonces yo me puse a revisar algunas cifras de Rabobank, justamente que es una buena fuente en términos de cifras productivas a nivel mundial. Y Rabobank justamente para este año proyectó, ¿cierto? A fines del año 2024 proyectó, ¿cierto? Un crecimiento a nivel global del sector lácteo de un 0,8%. ¿Ya? Me puse a revisar el informe y a ver qué es lo que sucedía o qué es lo que se proyectaba para Latinoamérica, Sudamérica, ¿cierto? Y en este caso se proyectó, ¿cierto?, que la producción de leche creciera principalmente a nivel de Brasil y de Argentina, ¿cierto?, que son dos de los más grandes productores a nivel mundial, de paso. Y este crecimiento proyectado, ¿cierto?, es todavía, porque estamos a mitad de año, es en torno al 2%, ¿ya? Interanual. Eh, los márgenes más altos de precios, ¿cierto? Y el clima favorable ayudan justamente a la producción y con esto también al margen, ¿cierto?, de utilidades. ¿Qué es lo que sucede en Chile? ¿Cómo está distribuida, ¿cierto?, la producción tanto de carne como la producción de leche? ¿Ya? Encontré estas dos gráficas, ¿cierto?, que vienen del Diario Lechero, que es un portal bien conocido acá en Chile. Pueden revisarlo, www.diariolechero.cl. Eh, y esta gráfica me pareció interesante porque dan cuenta de cómo se distribuye. En el lado izquierdo vemos la producción láctea, ¿cierto?, que está concentrada principalmente en la zona centro y sur de Chile, ya en las regiones de la Araucanía, a ver, los ríos, ¿cierto? Los lagos y los ríos principalmente, y en menor escala en el resto de las regiones de la zona sur como Ñuble, Araucanía, Maule, ¿ya? Y en el lado derecho de la figura vemos cómo se distribuye la producción de carne en vara. Bueno, mayoritariamente y casi con un 40% se concentra, ¿cierto?, en la región de los ríos y los lagos. Nuevamente se repite la región de los ríos, perdón, que también es la región o una de las principales regiones de producción láctea. Y en los lagos, que es un poquito más al sur, ¿cierto? También, con casi un 40%. Y si se fijan en la Araucanía es de un 20,4%. Por tanto, aquí tenemos, ¿cierto? Un 60%. De hecho, en términos cerrados, es un 60% de la producción ganadera, o sea, producción de carne, ¿cierto? Entre la Araucanía, los ríos y los lagos. Bueno, y ahora quise yo como desglosar un poquito lo que es el sector cárnico propiamente tal, y después más abajo me voy a abocar a algunos aspectos relacionados con calidad higiénica y sanitaria de la leche, ¿ya? Y su inocuidad, por cierto, ¿ya? Entonces, en términos cárnicos, ¿qué es lo que parto con la definición de inocuidad? Porque escuché por ahí a Dati que hay gente relacionada con calidad y los que trabajamos hace años en inocuidad sabemos lo que significa Álvaro, conceptualmente. Dígame, un minuto. ¿Quitaste la pantalla? No estoy no he viendo la apretado nada yo, presentación. No sé, no ¿no? estoy viendo la presentación. Sí, se ¿Se ve. ¿No están está viendo viendo? A la ver, presentación? Sí, se ve. Estoy viendo la presentación. se ve, Sí, se ve. sí. A ver, voy a volver a compartir ahora. Voy a volver a compartir. Ahí se ve, ¿no, Dati y compañeros? Sí, se ve. Sí, Me conf- sí, se ve, Ya, se ve. perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, entonces estaba comentando de que recuerdo me comentaron que había gente que trabaja en aseguramiento de la calidad, pero si es que hayan profesionales o técnicos del área más productiva, me gustaría comenzar con el concepto. Inocuidad, ¿cierto? De alguna forma se define como la garantía de que un alimento, sea cual sea el origen, está libre de peligros químicos, físicos y biológicos o microbiológicos que lo puedan afectar cuando se come según las características o el uso previsto que tiene este alimento y en la forma, ¿cierto?, en que el productor o el fabricante lo está recomendando, ¿ya? Si es que un alimento no está entregando esta garantía de inocuidad, nos exponemos, ¿cierto?, a que nos enfermemos con esta ETA, que es esta enfermedad de transmisión alimentaria,
y esto puede comenzar desde una simple o básico malestar, náuseas, dolor de cabeza, hasta problemas invalidantes o que ocasionen la muerte de el consumidor en este caso, ¿ya? Esta relación está dada entre la matriz alimentaria, es decir, el alimento que yo estoy consumiendo, lácteo, por ejemplo, un derivado lácteo o un producto cárnico, y el agente, ¿cierto?, involucrado en su contaminación. Esto desde lo básico. Desde lo básico, ¿cierto? Podríamos hablar mucho desde aspectos microbiológicos para identificar, ¿cierto?, los grupos de microorganismos involucrados principalmente, pero en honor al tiempo no podríamos, tendríamos que dejarlo para una segunda conferencia, ¿ya? Entonces, comenzando con esta definición, ¿cierto?, de inocuidad alimentaria, eh, viene un poco la reflexión. Toda industria alimentaria per se debe tomar todo tipo de acciones, procedimientos, registros e inversión, ¿cierto?, para asegurar, ¿cierto?, de que su producto va a ser inocuo y no va a generar un daño hacia la salud pública, ¿ya? Esa es la premisa. Y como yo siempre le digo a mis alumnos, todos nosotros comemos alimentos desde que nos levantamos en la mañana al desayuno hasta que cenamos en la noche, asumiendo, ¿cierto?, que este alimento no nos va a generar daño, invalidez, alguna invalidez, alguna situación invalidante o, peor aún, la muerte, ¿ya? Por tanto, por eso es que se define como una garantía implícita. Uno no puede transar la inocuidad. No podemos tampoco decir que un producto va a ser poco inocuo, medianamente inocuo o muy inocuo. El producto es o no es inocuo, ¿ya? Ahora, si es que hay algún microbiólogo acá en el grupo, me podrá decir, bueno, pero es que va a depender de la carga microbiana. Efectivamente. Y si lo miramos justamente desde el punto epidemiológico, va a depender de varios otros factores, como la situación, como la condición inmunológica de la persona, la cantidad de microorganismos que uno puede haber consumido en el alimento, el tipo de alimento, ¿cierto? Y la cantidad de alimento contaminado también va a incidir, ¿cierto? No es lo mismo que me coma un trocito de carne pequeño contaminado con microorganismos a que me coma un asado completo, ¿cierto? Con 3 kilos de carne contaminada. Bueno, entonces, habiendo dado estos ejemplos prácticos que a mí me gusta mucho darlos, eh, tenemos que garantizar esta inocuidad a lo largo de toda la cadena de valor de la producción de leche o de carne. Desde, eh, yo trato de ocupar palabras neutras porque no sé cuáles son en estricto rigor las palabras eh, pero desde el hato, creo que se ocupa hato allá, desde el hato, o desde la finca, o desde el campo, o del predio, hasta la mesa, debemos, ¿cierto?, velar porque se cumpla esta garantía de inocuidad alimentaria. Bueno, si estamos hablando de productos acuícolas, lógicamente es desde el mar a la mesa, la ruta, la cadena de valor, ¿cierto? Pero estamos en este caso hablando de animales terrestres, mamíferos en este caso. Y el rol justamente del médico veterinario en el sector cárnico está dado, y aquí en el fondo lo combino de inmediato con los aspectos sanitarios, que son lo que busca la presentación. El médico veterinario, por excelencia, trabaja a nivel de plantas faenadoras, velando por la inspección antes mortem, antes del beneficio del animal, y haciendo cumplir, en el fondo, asegurándose de que el estatus sanitario del animal que llega a faena es el adecuado para poder entrar a la línea de faena o de faenado. Y por otro lado, el rol del veterinario, ¿cierto? También está dado en la inspección post-mortem, posterior al beneficio o al sacrificio del animal, velando y garantizando porque eh, todo el proceso, ¿cierto?, de alguna manera sea inocuo o lo más inocuo posible, y desde otro punto de vista, desde que evitemos, ¿cierto?, la presentación de esta zoonosis que yo les comentaba, ¿ya? O zoonosis alimentarias en este caso, porque serían enfermedades que transmitiría, ¿cierto?, algún producto o subproducto cárnico hacia el consumidor, ¿ya? Por ejemplo, hace 2 semanas atrás hablábamos de algunos casos de hígado de rumiantes menores, como ovinos, caprinos, ¿cierto?, que estaban con quistes hidatídicos, que es una enfermedad justamente zoonótica importante, acá en Chile, por lo menos en el sur, prevalente, ¿cierto? Y que existen muchos consumidores hoy en día que consumen el hígado, que acá en Chile le llamamos panita,
Y claro, si es que viene de algún productor que tal vez no tiene eh, adecuadas medidas sanitarias, o el proceso o no pasó por planta faenadora, sino que pasó por un proceso de faena artesanal o clandestina, bueno, no tenemos cómo prevenir, ¿cierto? A lo mejor la presentación de una zoonosis en este caso, ¿ya? O puede pasar, por ejemplo, con carne de cerdo, que también es habitual acá en Chile, justamente con la Trichinella spiralis, ¿cierto? Que es un parásito presente justamente en carne de cerdo, que también puede generar esta ruta de enfermedad de transmisión alimentaria a través de una zoonosis alimentaria. Bueno, desde lo macro en el mundo, todos los países que estamos insertos en el sistema de las Naciones Unidas o somos miembros de las Naciones Unidas, nos dejamos guiar o recomendar por eh, un organismo o un órgano, mejor dicho, clave en el ámbito en materia alimentaria que se llama Codex Alimentarios, ¿ya? Y este órgano es un órgano conjunto entre la FAO y la OMS, que son estos dos organismos ONU que les mostraba anteriormente, que lo que hace es generar directrices, códigos de prácticas y recomendaciones a todos los países miembros, incluyendo Venezuela y Chile, para que dentro de nuestras propias regulaciones nosotros vayamos viendo qué es lo que acogemos dentro de estas recomendaciones que da Codex Alimentarios para incorporarlas, ¿cierto?, a nuestros propios cuerpos regulatorios. Principalmente les diría yo desde el Ministerio de Salud de los países o en menor cuantía desde los ministerios de Agricultura. Y aquí en esta lámina vemos, por ejemplo, ¿cierto?, algunos códigos internacionales relacionados, por ejemplo, para la higiene de la carne, ¿cierto? Prácticas de higiene también para la elaboración de carnes de aves de corral, y al lado, si se fijan, está el código. Todo tiene un sistema de codificación. Existen distintas normas y códigos, ¿cierto?, para diferentes especies de abasto, incluyendo las carnes, ¿cierto?, las aves de corral, los porcinos, etcétera, ¿ya? Esto es importante porque la aplicación de las disposiciones, la normativa y los códigos, ¿cierto?, que entregan este organismo internacional, nos permite, ¿cierto?, conseguir o apuntar hacia los siguientes objetivos. En primer lugar, y tal como comenté, el garantizar, ¿cierto?, que el alimento no va a generar ni una infección alimentaria, ni una intoxicación alimentaria o una toxinfección, que son las tres rutas que tenemos de poder generar, ¿cierto?, esta enfermedad de transmisión alimentaria en la persona, siempre que lo hayamos manipulado y preparado correctamente, respetando lo que se conoce como las buenas prácticas de higiene. También, el otro objetivo que queremos lograr es que no va a contener residuos. ¿Residuos de qué? De plaguicidas, de agroquímicos, ¿cierto?, de medicamentos de uso veterinario, sumamente importante, y de metales pesados, ¿ya? Que estén por sobre los límites máximos residuales que establezcamos los países, ¿cierto?, para cada peligro, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, existen algunas normas que establecen límites máximos de residuos, los LMR, para plaguicidas, sobre todo a nivel de frutas y verduras u hortalizas, y también existen otra normativa que establece LMR para residuos de fármaco veterinario, mucho más vinculado a la industria cárnica o lechera, ¿ya? Y otro objetivo es que los productos, ¿cierto?, van a estar exentos de enfermedades. O sea, en el fondo no va a transmitir, digamos, ningún tipo de enfermedad al consumidor. Estará exento también de contaminación visible, estará exenta de efectos generalmente reconocidos por el consumidor y que sean objetados por él, sobre todo de efectos de calidad. Se habrá sometido a algún control higiénico adecuado, cumplirá las expectativas del consumidor por lo que se refiere a en lo que se refiere a la composición, sobre todo la composición nutricional o en términos de calidad. Bueno, este concepto de inocuidad que yo les decía que a grandes rasgos se dividen o de fondo se materializa desde la inspección ante-mortem y post-mortem, que tiene un rol fundamentalmente desde el punto de vista de la sanidad, ¿cierto? De reconocer problemas de sanidad animal y, lógicamente, apartar y decomisar aquellos animales que no cumplan con los criterios médico-veterinarios establecidos. Pero, en segundo término, también tiene un rol esta inspección médico-veterinaria en términos de inocuidad. Porque, por ejemplo, en la planta de faena,
en el momento de la etapa del eviscerado, ¿cierto? Es fácil que pueda haber alguna ruptura de intestino grueso, por ejemplo, y con esto puede haber una contaminación de la carne con feca, y con esto una contaminación microbiológica del resto de la canal o de la vara o de los productos que, ¿cierto?, consigamos después en la fase del desposte. Entonces, desde ahí parte o incluso desde antes, desde que el animal se está criando y engordando, desde ahí tenemos que velar, ¿cierto?, por la inocuidad. Lógicamente, a nivel de planta faenadora, el riesgo es mucho, mucho mayor, porque tenemos la gran paradoja, en donde, o tenemos la situación en donde cambiamos desde un animal vivo, ¿cierto?, a un animal muerto, que después se transforma en alimento, ¿ya? Y todo eso ocurre en un mismo lugar físico, que es la planta de faena o la planta faenadora. Entonces, por eso es que desde lo sanitario debemos velar por la construcción higiénica. eh, Técnicamente esto se reconocen como las condiciones edilicias, ¿ya? Para poder asegurar que sanitariamente la planta va a disminuir el riesgo o la probabilidad de que se contamine mi producto cárnico, ¿ya? Debo velar de que los cielos, las paredes, los suelos, los desagües, los mesones, los utensilios, las herramientas y los manipuladores o los operarios cumplan, ¿cierto?, con condiciones higiénicas apropiadas para disminuir este riesgo de contaminación con productos químicos, físicos o biológicos y microbiológicos. Bueno, voy a avanzar un poquito más, pero en el fondo un poquito más rápido, pero existen también en los países sistemas de vigilancia y análisis bromatológicos, ¿cierto?, vinculados a las tomas de muestra que se realizan a nivel de planta de faena, por ejemplo, o antes incluso, para poder ver si es que hay residuos de fármacos veterinarios o si es que hay algún peligro microbiológico que también pueda estar presente, o antibióticos, antiparasitarios también, anabólicos, muy importante, no tanto desde el punto de vista de la inocuidad, ¿cierto? Pero también tiene otros efectos no deseados. Metales pesados también es otro contaminante, etcétera. ¿Ya? Desde el punto de vista de la gestión o del aseguramiento de la calidad, en las plantas faenadoras existen procedimientos operativos estandarizados que se conocen como POE, son procedimientos, ¿cierto?, que me dicen el qué hacer, cómo hacer, cuándo, cómo, me dan toda la pauta de cómo yo debo abordar un alimento, ¿cierto?, minimizando el riesgo de contaminación. Y necesito, ¿cierto?, utilizar también registros que vayan evidenciando, ¿cierto?, todos los monitoreos que yo haga durante la fase de faena y posterior a ello. Eh, como, eh, Como un sistema de gestión de calidad universalmente ya reconocido en todos nuestros países, existe lo que se llama el HACCP, que es el Sistema de Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control, tal como aparece arriba en el título. Y este HACCP surge por primera vez en el mundo en los años 60, más o menos, pero la NASA de los Estados Unidos en el año 90, en la década de los 90, recién lo acoge y lo empieza a implementar en las primeras expediciones que se fueron al espacio, ¿cierto? En la década de los 90, justamente buscando alargar la vida útil del producto y evitando, ¿cierto?, que este producto pudiese tener algún tipo de contaminante, sobre todo microbiológico, que pudiese generar una ETA a los astronautas que estaban volando, ¿cierto?, en las aeronaves. Eh, y hoy en día, toda la industria alimentaria, yo les diría más del 90%, tiene sistemas de aseguramiento de calidad, principalmente basados en buenas prácticas de higiene o de elaboración, como un piso, y luego, superior como un segundo piso, un segundo peldaño, tiene, tiene cierto este sistema de HACCP, que es el de análisis de peligro, puntos críticos de control, que no es obviamente tampoco la materia de este caso, pero de esta conferencia, pero era para comentarles que eh, estos sistemas y estos estándares buscan garantizar la inocuidad de los alimentos que consumimos finalmente a diario las personas,
son certificables. De hecho, este sello que aparece arriba y abajo, que dice HACCP Certified, es uno de los tantos sellos que existen, ¿cierto? Y que nos permiten reconocer aquellas empresas que cuentan con estos sistemas de gestión de inocuidad alimentaria y que por tanto están certificados. ¿Quién lo certifica? Un organismo, un tercer organismo eh, que le realiza una auditoría de tercera parte, como se llama, o de segunda parte, y después de hacer un checklist, ¿cierto? Dictamina si es que la empresa cumple o cumple medianamente con este sistema HACCP. Bueno, yo les comenté que se hacen también en la industria cárnica y lechera, esto también es extrapolable para la industria lechera, análisis microbiológicos, distintos análisis microbiológicos para distintas matrices y buscando distintos peligros también. Y estos se realizan en laboratorios privados, en laboratorios oficiales, que son los de los organismos públicos, Ministerio de Salud principalmente en nuestros países, y busca, cierto, pesquisar microorganismos que estén fuera de norma, ¿ya? Porque las normas son bien claras en definir si es que los peligros se aceptan, o sea, se acepta tener, cierto, la cantidad de algún microorganismo o no, o en aquellos casos en donde se acepta, son límites cuantitativos bien claramente definidos en nuestras normativas. En el caso de Chile, esto está definido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos en un capítulo que se llama Capítulo de Auditorías Microbiológicas, que es el capítulo quinto, ¿ya? Y ahí uno encuentra tablas, y si se da las tablas de los productos cárnicos o lecheros, te dice claramente cuáles son los límites, ¿cierto? Para cada microorganismo y según la materia alimentaria que estemos abordando, ¿cierto? Por dar un ejemplo, pueden ser embutidos, embutidos crudos, embutidos cocidos, eh, eh, desposte, cárnicos, órganos también, órganos, ¿cierto? Productos de la evisceración del animal. eh, y bueno, consideran, retomando lo que les comentaba de los análisis microbiológicos, estos análisis se pueden hacer en superficies, en el alimento, por cierto, en el agua también, en los manipuladores y también incluso a nivel ambiental. Nosotros podemos hacer análisis microbiológicos para poder ver si es que estamos fuera de norma. En este caso, de lo que dice el Reglamento Sanitario de los Alimentos en Chile. Bueno, al momento de comprar carnes también, y en el fondo ya pasando toda la ruta, ¿cierto?, de faena y obteniendo el producto cárnico, ¿cierto?, o los subproductos cárnicos, nosotros que somos consumidores tenemos que tener como prioridad, ¿cierto?, el mantener las propiedades organolépticas del alimento, es decir, conservar el sabor, la textura, el olor, ¿cierto? El sonido, si es que algún alimento tuviera algún sonido, que no aplica mucho para la carne, pero sí para otros productos. En definitiva, todo lo que pueda ser perceptible con nuestros cinco sentidos, ¿ya? Es decir, lo que debe buscar el consumidor es que las características de la carne se perciban de la forma en que normalmente nosotros reconocemos a la carne, ¿cierto? Una carne jugosa, tierna, de un color rojo intenso, ¿cierto? Que no es muy dura, pero tampoco muy blanda, etcétera. Eh, la grasa también es importante y también tiene cierta forma de percibirse, y todo esto se denomina la calidad, se denomina técnicamente como la calidad organoléptica del producto, ¿ya? También nosotros como consumidores reconocemos la composición, es decir, la proporción de carne y de grasa que tiene una pieza, ¿cierto? Y los residuos, que son generalmente tejidos blandos, que no consumimos y dejamos de lado. Y como les decía, uno, ¿qué es lo que evalúa en la carne? La terneza, el sabor, la jugosidad y la satisfacción. Si es que hay problemas de inocuidad, es probable que alguno de estos aspectos percibidos por el consumidor se altere. Por dar uno de 100 ejemplos, una carne que esté contaminada con Pseudomonas, que es una bacteria bien común en la industria cárnica, al cabo de un par de días empieza a observar de color verde en su superficie, ¿ya? Y es bien patognomónico, es bien característico, ¿cierto? El color y la forma, ¿cierto?, que adquiere finalmente una carne que esté contaminada con este microorganismo específico.
Bueno, y en nuestras casas, que finalmente es la última de las etapas, porque nosotros compramos la carne en algún mercado, en algún supermercado, en algún local de barrio, etcétera, y bueno, la compramos, ¿cierto? Perdemos la cadena de frío de paso porque nadie compra la carne, la saca del refrigerador, del supermercado, perdón, y la refrigera de inmediato. Por tanto, uno pierde la cadena de frío y la primera recomendación ahí es procurar, ¿cierto? Llevar la carne lo antes posible a un lugar donde se pueda refrigerar o congelar de inmediato, ¿ya? Es importante mantenerla separada de otros alimentos también. Incluso en el refrigerador, la recomendación técnica siempre es dejar los productos cárnicos abajo en el refrigerador, no arriba, no en las partes de arriba. ¿Por qué? Porque si la carne exuda o empieza a botar cierto sangre, esto va a empezar a caer a los niveles, a los compartimentos inferiores y puede contaminar otro tipo de productos elaborados, vegetales, frutas, etcétera. ¿Ya? Importante mantener los envases sellados, ¿cierto? La carne que está congelada se debe descongelar, pero tampoco se recomienda volver a congelarla una vez que se descongeló. Eh, y una mala práctica que generalmente se observa a nivel de casas es que los utensilios, las tablas para picar, los cuchillos, etcétera, que utilizamos para vegetales o pescados, también las utilizamos para carnes y eso no debiese de ser, ¿ya? Porque hay un fenómeno que se llama contaminación cruzada, en donde nosotros podemos transferir o apoyar a transferir microorganismos desde una superficie hacia otra, ¿ya? Por tanto, se recomienda tener utensilios, incluyendo las tablas de picar, diferenciadas por colores para los distintos grupos de alimentos, ¿ya? Por ejemplo, los productos cárnicos separados del resto de los alimentos. Bueno, también aquí hablamos del calentamiento. Hay muchos microorganismos que son destruidos, ¿cierto? Por el calor, algunos no, otros microorganismos son capaces de esporular, por ejemplo, o son termorresistentes y no es fácil eliminarlos con temperaturas de cocción o de horneado. Entonces, va a depender, ¿cierto? Hay que ir viendo caso a caso. Esto es como las enfermedades, ¿cierto? Hay enfermos y enfermedades, ¿cierto? No todos vamos a reaccionar de la misma manera tampoco frente a alguna agente infeccioso tipo. Bueno, importante también tomar la temperatura de las carnes para asegurarnos de que no está cruda y que esté bien cocida. Y hay una norma que se conoce como la norma de las 2 horas, en donde se busca que uno ponga los alimentos en el refrigerador o el congelador dentro de las 2 primeras horas siguientes a la cocción o la compra. Si la temperatura exterior es de 90 grados o más, no deje pasar más de 1 hora sin refrigerar los alimentos. ¿Ya? Un poquito conectado con lo que les comenté anteriormente. Y ahora nos pasamos al segundo. Yo les dije al principio que esto da para mucho más. Yo de cada uno de estos temas podría ir abriéndolo y hablar bastante, pero no da el tiempo, digamos, en esta primera aproximación. ¿Ya? Y ahora, si nos vamos a la leche, hay algunas cosas en común y que se repiten, digamos, con lo que ya les comenté. Por tanto, me voy a referir, ¿cierto? En este caso, a la calidad higiénica de la leche que claramente es una condición deseada, ¿cierto? Tanto por los productores como por nosotros los consumidores, eh, y que sabemos que se relaciona directamente con aspectos sanitarios, ¿ya? Como por ejemplo la salud de la ubre, ¿cierto? Eh, y también con la calidad y el proceso de ordeña, ya sea una ordeña mecánica o una ordeña manual o artesanal. Ya cada una tiene sus ventajas y desventajas. Pero en definitiva nosotros, independientemente del tipo de la ordeña o de la condición del animal, vamos a estar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, buscando que exista una calidad higiénica em, que entregue una aptitud para consumo, es decir, que permita que el alimento sea finalmente apto para nuestro consumo. ¿Y cómo podemos medir esta calidad higiénica de la leche y por tanto asegurar la inocuidad de ella? A través de distintas pruebas o exámenes, pero los principalmente realizados
en nuestros países son el recuento de las células somáticas, ¿cierto? Que de hecho es un indicador eh, típico, ¿cierto? Por ejemplo, de la salud de la ubre, y si es que la vaca o la vaquilla, ¿cierto? En este caso tienen mastitis, eh, el recuento también de UFC, que son las unidades formadoras de colonia, que es un indicador eh, explícito de inocuidad, porque aquí justamente ya podemos evidenciar si es que la leche tiene microorganismos, ¿cierto?, que están formando estas colonias, y también, de manera un poco más indirecta, podemos asegurar la inocuidad a través de la prueba de inhibidores presentes en la leche. ¿Inhibidores de qué? Inhibidores de crecimiento bacteriano. Justamente buscando pesquisar, en este caso, antibióticos. Antibióticos o fármacos de uso médico veterinario. Bueno, esta primera prueba, la RCS, busca, ¿cierto?, encontrar células somáticas en las vacas en, en donde de manera natural estas son bajas, ¿ya? Eh, y la mayor cantidad, o sea, y mayoritariamente la composición de estas células somáticas está dada por la presencia de leucocitos, que son los glóbulos blancos del animal, es decir, quienes forman, ¿cierto?, o conforman su sistema inmune. También contienen células epiteliales, es decir, de la capa más superficial de la piel, de la ubre, ¿cierto? Eso se conoce como célula epitelial. Y células que son propias de la descamación epitelial, que eso está dado por un proceso de renovación celular o renovación de la piel, que es un proceso normal en todo organismo, en todo organismo vivo, ¿cierto? En todo ser vivo, ¿ya? Estas tres células son las que principalmente encontramos conformando parte de estas células somáticas, ¿cierto? Y un nivel adecuado de recuento de células somáticas es menor a 100.000, ¿ya? Eso en casi todas las normas técnicas o las legislaciones que tenemos en nuestros países, ¿ya? Con algunas diferencias, algunos países piden más, piden menos, pero yo les diría que en general se busca, ¿cierto?, que haya menos de 100.000. Em, el incremento de este recuento de células somáticas está relacionado con tres razones principalmente. Una vaca infectada, ¿cierto? Que cursa una mastitis, como les comentaba. Una vaca que también se encuentra en el periodo final de la lactancia. Y vacas que puedan tener alguna laceración o algún traumatismo a nivel de ubre y que por tanto también generan una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria y por tanto aumentó su recuento de células somáticas. Es por ello que el rol también del veterinario o de la persona que esté trabajando en el predio, en el campo, pueda distinguir, ¿cierto? Eh, visualmente, ¿cierto? O a través de los sentidos, de qué tipo de mastitis qué mastitis nos estamos, con qué mastitis nos estamos encontrando, ¿ya? Si es que es una mastitis traumática, si es que es una mastitis de tipo infeccioso o infectocontagiosa. Pueden ser mastitis clínicas que sean evidenciables a la vista y al examen clínico, o mastitis subclínicas, que son las más importantes y las que no nos damos cuenta en el examen clínico y necesitamos hacer algún examen un poco más acabado, ¿cierto?, para poder diagnosticarla. Bueno, ¿qué normas podemos tomar para la prevención de este aumento de recuento de células somáticas? Que los equipos de ordeña estén en buen estado, que estén funcionando de buena manera, las bombas de vacío, por ejemplo, evitar un sobreordeño, que las rutinas de ordeño sean adecuadas también en términos de tiempo, que la presión, por ejemplo, de las pezoneras con las cuales extraemos la leche sea la adecuada, para que nos generemos una rotura del canal del pezón, por ejemplo. El dipping es muy importante, súper importante porque garantiza justamente la asepsia de la zona de la extracción de la leche y el pre-dipping antes de la ordeña y el post-dipping, ¿cierto?, posterior a la ordeña. En el fondo, ambas desinfecciones son cruciales, ¿ya? La terapia de secado a todas las vacas al término de la lactancia también es importante para asegurar el sellado del canal del pezón y que obviamente no ingrese de manera ascendente, ¿cierto?, algún tipo de germen. Eh, También es importante que la rutina de ordeña, las vacas que estén con mastitis, ¿cierto?,
y estén con tratamientos antibióticos o fármacos de uso veterinario, queden al final en la fase de la ordeña, ¿cierto? Para con esto asegurar, desde el punto de vista de la bioseguridad, asegurar, ¿cierto?, de que eh, las primeras van a ser las vacas sanas que se van a ordeñar, la leche va a ser sana o se espera que lo sea, y al final, ¿cierto?, ordeñamos leche de vacas con mastitis, ¿cierto?, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad para respecto de la higiene tanto del animal como de la máquina y sala de ordeña, ¿ya? Y aquellas vacas que sean recidivantes o crónicas, es decir, vuelvan a tener mastitis una y otra vez, ¿cierto? Se recomienda mejor eliminarlas, ¿cierto? Descartarlas. Aquí hay una gráfica que da cuenta de cómo se va generando pérdida de producción de litros, ¿cierto? Por lactancia a medida que vamos aumentando el recuento de células somáticas. Y ahí nos damos cuenta que partimos con menos de 100 y terminamos con más de 5.000 y nos fijamos en la segunda y tercera columna de que en la primera lactancia, ¿cierto? Va aumentando, ¿cierto? La producción, pero y a partir de la segunda o más lactancia, ¿cierto? También este fenómeno se va eh, observando. Aquí también una gráfica, un estudio que saqué que da cuenta de recuento de células somáticas por leche, ¿cierto? Por 1.000 en una lechería de la zona templada de Santiago, o sea, de Chile. Eh, y ahora me paso al segundo de los indicadores, ¿cierto? Que era el recuento de unidades formadoras de colonia, eh, que me permite identificar, como les decía, el indicador es un indicador de inocuidad per se. Puedo ver la calidad bacteriológica de la leche, ¿cierto? Y con esto, la concentración de gérmenes que puedan causar la descomposición de ella. Las bacterias son causantes de la descomposición de la leche y se traduce en un incremento de la acidez. Es decir, cuando tenemos bacterias presentes en la leche, desde el punto de vista organoléptico también hay cambios porque se torna de color más ácido. Eh, la multiplicación se favorece con el aumento de la temperatura, por eso es importante la cadena de frío, ¿cierto? Eh, y por eso también es importante que después de la etapa de pasteurización de la leche la enfriemos de manera lo más rápida posible. Y para dar algunas cifras, una leche de buena calidad, ¿cierto? Desde el punto de vista microbiológico, debiese contener menos, ¿cierto? Igual o menos de 10.000 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de leche. Algunas de las recomendaciones para reducir este indicador de microorganismos son, por ejemplo, mantener la higiene de la ordeña, ofrecer a la vaca un ambiente limpio y seco, enfriar la leche de inmediato post ordeña, lavado correcto de los equipos y uso de detergente adecuado en cada labor de higienización. Y en tercer lugar, la presencia de inhibidores, ¿cierto? O de antibióticos de uso veterinario. Bueno, esto pertenece al grupo de los antimicrobianos, pueden ser de tipo natural o sintético, y aparecen, ¿cierto?, en la leche como componentes diferentes a ella. Su presencia constituye un problema de procesamiento y consumo porque, como les decía al principio, si es que superamos los límites máximos de residuos antibióticos, tenemos un peligro químico en el alimento eh, y esto va acrecentando un fenómeno que se está dando actualmente que es la resistencia antimicrobiana, ¿ya? Porque yo como consumidor voy a tomar leche con alguna tetraciclina o algún otro tipo de antibiótico que no necesito consumirlo y voy a estar generando justamente un fenómeno de resistencia a nivel de mi organismo. Bueno, esto también causa problemas para la salud humana, ¿cierto? Por lo que les comento, y su presencia en la leche es motivo de comienzo, ¿ya? Bueno, y aquí un poquito tenía algunas láminas sobre la composición de la leche, que en realidad lo voy a pasar más rápido porque entiendo que ya estamos en la hora. Los productos que se elaboran a partir del ganado rumiante, ¿cierto? De carne o lácteo o doble propósito, son múltiples, son variados, son diversos. Tenemos distintas industrias que se benefician de ellos actualmente, ya sea como materia prima o como producto terminado. Ahí podemos ver algunas estanterías y góndolas, ¿cierto? En supermercados o en almacenes
de productos, ¿cierto? Principalmente quesos u otros derivados lácteos. Aquí tengo una imagen que muestra la complejidad y la integración de la cadena productiva láctea, ¿cierto? Con todos los factores que en ella inciden, ¿ya? Eh, bueno, ahí pueden darse cuenta ustedes, ¿cierto? La cantidad lo multifactorial, ¿cierto? Que es esta cadena. Y con eso ya termino. Abajo les dejé mi correo también por si es que hubiera alguna consulta o algún tema en el cual quisieran profundizar posterior a esta charla. Muchas gracias.